Estos autores y muchos otros lo que insisten o afirman, e inclusive el presidente Correa asumió algunas de estos axiomas, es que estamos en un cambio de época, es decir, el siglo XXI tiene relación, pero hay un corte con respecto a la época anterior. Aparece sobre todo a finales de los 60 del siglo pasado, que es cuando comienzan a hablar los autores, hasta principios de este siglo, advertir que estamos en una nueva época. ¿En qué se basa de manera general? Se dice, hoy, por ejemplo, el capitalismo no es más de tipo, como lo describió, por ejemplo, Adam Smith o Ricardo, que son dos referencias importantes, sino que el capitalismo hay que leerlo más en términos financieros y de especulación, ¿no? Ya no depende directamente de la fábrica, sino que depende directamente de las bolsas, de las grandes, de Londres, de Nueva York, de Frankfurt, ¿no? Es especulativo, fundamentalmente. Los movimientos sociales, ¿no? Todo el siglo XXI es una ruptura enorme con el siglo XX. ¿Por qué? Porque era impensable, por ejemplo, a finales del siglo XIX, del siglo XX, considerar que en las sociedades había algo más que el proletariado, ¿no? Que las organizaciones de trabajadores. Sí, a finales hay muchos autores que hablan de que la gran revolución de finales del siglo XX fue la revolución del género, ¿no? Las mujeres adquirieron una nueva conciencia, empezaron a disputar el espacio público, aparece la píldora, se afirma el aborto, se afirman los derechos reproductivos y sexuales, los movimientos ecologistas con el cambio climático, o sea, van adquiriendo mucho más fuerza. Los LGBT, en parte las diversidades sexuales. Entonces, parece un grupo, un movimiento mucho más diversificado, el movimiento indígena en el país. Creo que es a finales de la década de los 80, viene el levantamiento, y se afirma la cuestión étnica en toda América Latina. Entonces, ahí aparece una nueva época. Ahora, esta nueva época está marcada sobre todo por la globalización. Entonces, ya no es si la primera época, que era esta época de la Edad Media, donde se crearon grandes ideas, donde se cocinó, por ejemplo, la noción de Estado, pero que solamente va a aparecer ligada a la época del capitalismo y del industrialismo con el Estado-Nación, Hobbes y todos estos autores de filosofía política. En este siglo son nuevas las reglas, ¿no? Ahora, ¿eso qué tiene que ver la educación? Yo creo que para plantear la educación en todo esto siempre es importante como situar de manera crítica la educación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo diría de manera propagandística, y de lo cual yo me separo siempre, ¿no? De manera propagandística, pues bueno, la educación del siglo XXI es la educación de los tips, de las tecnologías, del mundo digital. A mí eso me parece marketing. Yo no estoy convencido de eso. Es eso. Ahora la educación, lo que sí me atrevería a afirmar es que la educación pasó a ser una educación basada en lógicas de aprendizaje, pero que no eliminó las lógicas o los métodos de la enseñanza.